Gracias, señora presidenta. Señor Montoro, usted ya se ha convertido en un trilero fiscal importante. Con una mano da un poco a los de abajo y con otra mano le da mucho de manera escondida a los de siempre. Y eso es lo que ha hecho durante toda la legislatura y ese es su juego durante toda la legislatura, pero a muchísimos analistas de este país y, de luego, a mí no nos va a engañar. Con nosotros, conmigo, el trilerismo no funciona, fiscal. Vamos a ver. No se puede comparar la situación fiscal de ahora con la de la etapa anterior, con la reforma de 2006, por ejemplo, porque, por ejemplo, la imposición indirecta ahora es mucho más importante que antes, porque el estado del bienestar ahora es mucho más pequeño que el de antes. Luego, en conjunto, la política fiscal que usted está llevando a cabo es mucho más injusta que la de antes. Lo entiende perfectamente. No se pueden comparar. Esta es mucho más injusta, porque hay mucho más imposición indirecta, más copago y menos estado del bienestar. En segundo lugar, se ha pasado, señor ministro, toda la legislatura diciendo que el impuesto de sociedades había que reformarlo para recomponer el impuesto y recomponer la base imponible. Oiga, ¿y cómo es que usted dice que el impuesto ahora va a recaudar casi 3.000 millones de euros menos de manera normativa? ¿Cómo es posible? De manera normativa, sin incluir el ciclo económico, no, de manera normativa, tal cual. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo dijo una cosa y ahora hace otra? Si se ha pasado toda la legislatura diciendo que había que recomponer el impuesto de sociedades. Señor Montoro, mírese al espejo, mire lo que ha dicho aquí en el Senado ante los medios de comunicación. Señor Montoro, casi 3.000 menos con la reforma que va a hacer en el impuesto de sociedades de manera normativa. No me líe a mí, a otra gente la puede liar, pero a mí no me va a liar. Otra cuestión. Señor ministro, vamos a ver, ¿por qué razón olvidó usted 16 modificaciones el viernes del IRPF, el viernes en su rueda de prensa? Olvidó 16 modificaciones el viernes que luego el lunes tuvo que contar. Si tan bueno era la modificación para todo el mundo del IRPF, ¿por qué no colgó usted todos los anteproyectos el mismo viernes? No, nos lo tuvieron que contar después, el lunes, algunas cosas. Señor ministro, si tan bueno es la reforma, ¿por qué no tuvo usted la valentía de decirle a los españoles que se lo pasó a su secretario de Estado, la valentía de decirle a los españoles que ahora la indemnización por despido va a tributar? ¿Por qué no tuvo la valentía de contarlo y se lo pasó a su secretario de Estado, señor Montoro? Vamos a ver, señor Montoro, vamos a ver. Usted dice, no, es que nosotros hacemos una política fiscal justa. Vamos a ver, le hago yo una pregunta. Usted me ha hecho a mí pregunta, yo también le voy a hacer la pregunta a usted porque yo sobre todo soy el portavoz de la oposición y yo le pregunto a usted. Vamos a ver, ¿pero va a bajar la imposición indirecta? ¿Sí o no? ¿Va a incrementar el estado del bienestar? ¿Sí o no? Porque lo que no me vale es que me hable de una parte de la política fiscal y de lo demás no. Eso es trilerismo fiscal. Eso es engañar a los españoles. Eso no es de recibo. No. Es que en la subida de esos 28.000 millones de euros de impuestos, esos 50 millones, el IVA nada más, en términos normativos, nada más el IVA son casi 10.000 millones de euros. Casi 10.000 millones de euros. No me diga usted que las rentas medias y las rentas bajas van a pagar en este país menos impuestos. No, al final de la legislatura van a pagar más impuestos. Van a pagar más impuestos al final de la legislatura, sí o sí, porque hay que incluir en la política fiscal, le insisto, oiga, usted de política fiscal, yo le reconozco que aunque sea, permítamelo, un trilero fiscal, sabe. En la política fiscal hay que incluir el gasto público y hay que incluir la imposición indirecta también. ¿Va a bajar la imposición indirecta? ¿Sí o no? ¿Va a quitar los copagos? ¿Sí o no? ¿Va a subir más imposición indirecta como consecuencia de que le van a faltar recursos? ¿Sí o no, señor ministro? Estas son las preguntas que tiene que contestarnos a todos los españoles. Mire usted, con las deducciones en el IRPF. Mire, esas deducciones, como le decía en mi primera intervención, a la familia, van a suponer entre 200 y 300 millones de euros.
Bueno, bien, sumamos 200, 300 millones de euros, están bien. Pero es que usted con la otra mano les ha quitado 2.300 millones de euros a los dependientes. Con la otra mano. Con una mano le pone 200, 300 millones y con la otra le ha retirado 2.300 millones de euros. Eso es muy regresivo, señor ministro. Su política fiscal, entiéndalo, su política fiscal es más regresiva, va a incrementar la desigualdad. Es que, oiga, es que la reforma fiscal es la medida más necesaria y más importante de nuestro país, porque tenemos un modelo de crecimiento, al que a ustedes les gusta, que es un modelo basado en salarios bajos. Ser competitivos, o sea, la devaluación permanente de los salarios. Eso te lleva a muchísima desigualdad. Necesitamos, por tanto, ante esa política de crecimiento que no nos gusta, necesitamos una política fiscal que redistribuya con todos los elementos. Lo que yo le digo a usted es que su política redistributiva es injusta, porque lo que está haciendo es no recomponiendo las bases, no luchando contra el fraude, no poniendo la riqueza para atraer recursos suficientes para, por la vía del gasto, hacer política social. Y lo que hace la política de impuestos es subir los impuestos indirectos. Mire usted, el informe Mirles, uno de los informes más importantes del mundo en política fiscal. Señor Saura, tiene que finalizar. Termino ya, señora presidenta. Ese informe, lo que viene a decir, señor ministro, es favorable a la imposición indirecta. Ese informe. Pero dice a continuación, hay que compensar a los perdedores de cualquier reforma. Hay que incrementar el gasto público, porque no podemos dejar a la gente que pierde en la reforma fiscal. No, usted no compensa a los de abajo, no. Les ha subido los impuestos indirectos, le ha bajado el gasto público y además, mire usted, los de arriba en esta reforma se van a ahorrar 4.000 euros y los de abajo 300 euros. Pero como está el copago, está el IVA y la imposición indirecta, los de abajo van a pagar más impuestos al final de la legislatura. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro. Gracias, señor Saura.